Bien, buenas tardes. Este libro ha tenido una génesis larga. Yo comencé a trabajar en Góngora hacia 2011-2012 en mi tesina de maestría y después elaboré una tesis doctoral en la Universidad de Cambridge entre 2013 y 2017, que posteriormente convertí en una monografía en inglés, que es esta que tenemos aquí, Hispanic Baroque Ekphrasis, Góngora, Domínguez Camargo, Sor Juana. Esta monografía, como decía, se publicó en inglés en 2020 en Inglaterra, la publicó la editorial Legenda, y hoy, 3 años después, ve la luz en español gracias al Instituto Caro y Cuervo, que es un instituto muy querido por mí. Yo quiero expresar aquí mi gratitud porque en 2015, cuando yo estaba elaborando mi tesis, recibí una invitación del Instituto Caro y Cuervo y tuve la oportunidad de ir a Bogotá, donde eh, hablé de mi investigación en ciernes en ese momento sobre Hernando Domínguez Camargo, ¿no? Y fue gracias a ese contacto que hice sobre todo con mi buen amigo Juan Manuel Espinosa Restrepo, que pues después vio la luz este proyecto de esta monografía. Bien, un agradecimiento más, por supuesto, y es el traductor Roberto Pinzón Galindo, también del Instituto Caro y Cuervo, que, digamos, ha sido mi cotraductor. Él preparó una primera versión en español de este libro y después yo la revisé, la pulí, pero sin él hubiera sido imposible porque yo no me veía capaz de traducirme a mí mismo después de tantos años de trabajo, y gracias a él sí fue posible. Este libro que se titula en español Ekphrasis barroca, Góngora, Domínguez Camargo, Sor Juana, tiene dos ejes, podríamos decir. El primer eje es un eje transatlántico. Este es un libro sobre influencias, una monografía sobre la influencia de Góngora en dos de los seguidores más importantes que tuvo en América, como Hernando Domínguez Camargo y Sor Juana Inés de la Cruz. Y el segundo eje del libro tiene que ver con la relación entre la poesía y la pintura, porque en efecto la éfrasis del título es una descripción poética de una obra artística o escultórica. Entonces a mí me interesaba tanto la conexión transatlántica entre Góngora y sus seguidores americanos, como la conexión entre la poesía y la pintura, la relación entre las artes hermanas, porque lo cierto es que tanto Góngora como Domínguez Camargo como Sor Juana fueron tres poetas con un interés profundo en las bellas artes, que hicieron gala de un gran talento descriptivo. Entonces, estos eran los dos aspectos principales que me interesaban. Y uno de los objetivos de mi libro era, por así decir, cuando se estudia el gongorismo, el nuevo estilo creado y desarrollado por Luis de Góngora, el poeta español, me interesaba separar un poco el trigo de la paja, porque siempre se ha dicho que Góngora fue el poeta más imitado en la América virreinal, pero hubo mucho gongorista verbenero y yo quería centrarme en poetas realmente importantes, ¿no? Poetas profundamente influidos por las soledades, poetas que no hubieran sido lo suficientemente estudiados desde el punto de vista de la éfrasis o la descripción poética, y poetas que fueran grandes poetas por sí mismos, no meras notas a pie de página en antologías del gongorismo. Y después de haber leído prácticamente todo lo que encontré de poesía gongorista en el siglo XVII, incluso un poco de los siglos XVIII y XIX, llegué a la conclusión de que los dos grandes poetas gongoristas del barroco de Indias son Hernando Domínguez Camargo, por un lado, y Sor Juana Inés de la Cruz, por el otro. Sor Juana es muy conocida, es una de las grandes poetas de la literatura virreinal y se la estudia desde el punto de vista del feminismo o protofeminismo, identidad nacional mexicana. Hay incluso series de televisión sobre ella, una película, etc. Hernando Domínguez Camargo es menos conocido, pero yo quería enfatizar también su importancia. Y de hecho voy a hablar un poquito más de él, voy a hablar más de él que de Sor Juana hoy, ya que este libro
lo publica el Instituto Caro y Cuervo, entre otros motivos por el interés de la figura de Hernando Domínguez Camargo, que es uno de los grandes autores del siglo XVII en Nueva Granada y por tanto un precursor de lo que después sería la literatura colombiana. Creo yo que hoy en día, que ya no tenemos los prejuicios antibarrocos que cegaron a grandes críticos en otras épocas, como a Menéndez Pelayo en el siglo XIX, hoy podemos apreciar con más claridad qué proporcionó el gongorismo a sus seguidores americanos, que es nada menos que un instrumento con el que ver y crear con libertad. Yo diría incluso que los logros de Góngora, vistos retrospectivamente a la luz de lo que después hicieron sus seguidores en América, aumentan en tamaño o en valor, ¿no? Y quizá Góngora, desde luego, hubiera estado muy orgulloso. Él, en una atribuida carta en respuesta de 1613, Góngora dice que se huelga, que se alegra de haber dado principio a algo. Y eso ocurrió con el gongorismo. Él no lo pudo ver porque murió en 1627, pero ese estilo creado por Góngora siguió creciendo en manos de sus seguidores. Y como dije, los dos más grandes seguidores que tuvo Góngora en América fueron Domínguez Camargo y Sor Juana Inés de la Cruz. En la conclusión me ocupo de varios temas importantes. Uno de esos temas es la dificultad, ¿no? Es decir, Góngora, Hernando Domínguez Camargo y Sor Juana Inés de la Cruz son poetas extraordinariamente difíciles, pero no es una dificultad gratuita. Es decir, hay que entenderlos en el contexto de su época. Estos tres poetas tenían una concepción de la poesía muy elitista, no escribían para las masas, que por otra parte eran analfabetas en esa época, y lo que querían, y lo explica bien Góngora en la atribuida carta en respuesta, era fusionar los dos objetivos que según el ars poética de Horacio debe tener la poesía, que es por un lado entretener y por otro lado enseñar. Lo que hacen Góngora, Domínguez Camargo y Sor Juana es entretener enseñando o enseñar entreteniendo. ¿Por qué? Porque su poesía es tan difícil que es precisamente en ese proceso de desentrañar las dificultades del poema que uno no solo aprende, sino que también ese proceso produce un cierto placer, ¿no? Hay una capa, varias capas de dificultades en estos poemas, en las soledades de Góngora, en el San Ignacio de Domínguez Camargo y en el Primer Sueño de Sor Juana. Tenemos las dificultades lingüísticas, ¿no? Todos los rasgos que asociamos con el gongorismo, el uso de latinismos, el hipérbaton, la abundancia de referencias mitológicas, históricas, científicas y las perífrasis, ¿no? El no llamar a las cosas por su nombre, sino usar como rodeos poéticos que elevan esa realidad. Por un lado están todas estas dificultades lingüísticas, por otro lado las dificultades de referencias culturales, históricas, etcétera. Todo el tema del conceptismo, los conceptos, en el sentido que le daba Graciano al término. En definitiva, que solamente después de descifrar estas distintas capas de dificultad puede uno llegar a entender el poema bajo la corteza que recubre su sentido. Y es ese proceso que yo podría comparar a la resolución de un crucigrama o de un sudoku, ¿no? La gente resuelve sudokus o crucigramas porque en esa dificultad encuentra un placer. Pues esa es la misma lógica que sigue la poesía barroca y en particular la poesía gongorista, de Góngora, Domínguez Camargo y Sor Juana. Y este es uno de los temas que analizo en la conclusión de la monografía, ¿no? ¿Por qué esta poesía es difícil? Pero también el sentido que tiene esa dificultad. Esto no estamos en tiempos de, digamos, de lo que serían las vanguardias en el siglo XX, del dadaísmo o el surrealismo. La poesía barroca siempre dice algo. Puede parecer muy difícil, puede decir algo de una manera retorcida, pero siempre dice algo. Y los comentaristas que se ocuparon de estos autores, y en mi monografía, digamos, este es un aspecto también importante, es decir, el libro está en diálogo no solo con las fuentes primarias, no solo con Góngora, Domínguez Camargo y Sor Juana, sino también con los comentaristas que se ocuparon de estas obras ya desde un principio, sobre todo en el caso de Góngora. Góngora hay muchísimos comentaristas que se ocuparon de las soledades desde un principio.
En el caso de Sor Juana sabemos al menos de uno, y en el caso de Domínguez Camargo no tuvo esa suerte, porque como dije, su obra no tuvo el impacto que tuvo la de Góngora o la de Sor Juana. Pero mi monografía se ocupa tanto, está en diálogo tanto con esos primeros comentaristas barrocos como con toda la bibliografía posterior, porque por supuesto a partir de 1927, cuando en el tercer aniversario de la muerte de Góngora, la generación del 27, encabezada por Damaso Alonso, redescubre a Góngora, ese redescubrimiento de Góngora, esa revalorización de Góngora, que vuelve a ocupar un lugar central en el canon de la poesía en español, viene seguida por una revalorización de Hernando Domínguez Camargo y de Sor Juana Inés de la Cruz, hasta el punto de que hoy en día ya son poetas, sobre todo Góngora y Sor Juana, son poetas ya absolutamente canónicos, cuya presencia e importancia en el barroco español nadie cuestiona. Hernando Domínguez Camargo no ha llegado a ocupar ese lugar, pero modestamente yo quiero contribuir a que sí tenga un lugar de peso e importante en el barroco de la época, en el canon de la poesía barroca de la época, ¿no? De ahí que mi monografía se ocupe no solamente de los textos primarios, sino que también está en diálogo con los comentaristas antiguos y los modernos que han tenido estos poetas, ¿no? Y por suerte han tenido comentaristas muy buenos. Este es uno de los, digamos, una de las, por así decir, esferas, ¿no? Que tiene la bibliografía del libro. Por otro lado, también está la monografía en diálogo con teoría del arte, tanto de la época como contemporánea, y muchas otras fuentes de teoría crítica que utilizo para arrojar luz sobre esta poesía tan compleja y a la vez tan bella.